Amigos de Creative Planet, les saluda su amigo Daniel Torres y bueno, esta vez en seguimiento a todos sus comentarios que nos hicieron en el video de cómo cambiar mi fondo en Zoom, les hemos diseñado uno en el cual ustedes van a saber cómo pueden activar su fondo si tienen iOS o si tienen un Android o una iPad. Aquí tenemos varios dispositivos con los que vamos a hacer pruebas. Tenemos un iPhone 7, tenemos un iPhone X, tenemos un Android y tenemos un iPad y vamos a descubrir qué pasa en cada uno de ellos, si se puede o no se puede activar el fondo personalizado. Así que quédense en este video y van a descubrir cómo lo pueden hacer, o si no lo pueden hacer de plano, lo van a saber en este video y les vamos a enseñar. Muy bien, amigos, aquí estamos en iPhone 7 y vamos a revisar si existe la opción. Para entrar a la opción vamos a ir aquí abajo y aquí se supone que debería estar la opción del fondo virtual. Y como podemos ver, en iPhone 7 no aparece, pero esténse pendientes. Vamos con el siguiente iPhone X. Vamos a ver si ahí aparece. Bien, amigos, pues ahora estamos en el iPhone X y vamos a ver si aquí sí nos aparece la opción. Para eso vámonos directamente aquí a más. Si se dan cuenta, aquí sí aparece fondo virtual. Entonces vamos a picarle fondo virtual y como pueden ver, aquí está el Golden Bridge. Entonces aquí ya tenemos una imagen. Muy bien. Entonces quiere decir que iPhone X sí lo soporta. Muy bien, amigos, ya estamos en Zoom en Android. Ahora vamos a ver, la opción se supone que está aquí en el menú. Vamos al menú y aquí no aparece. Por lo tanto, esto quiere decir que en Android no existe la opción, tal como lo dice la página directamente de Zoom. Y bien, amigos, por último aquí tenemos un iPad y en el iPad vamos a ver dónde aparece la opción. Vamos a entrar acá arriba en más, igual aparece fondo virtual y si se dan cuenta en el iPad también. Ok, este es un iPad Pro del año pasado. Y bueno, como ya pudieron ver, en Android no fue posible. Y de acuerdo a lo que buscamos en diferentes foros, incluso en la página de Zoom, dice que solamente es funcional en iOS a partir de iPhone 8 o superior. Y en el caso de Android no es posible. Y esto seguramente es porque las aplicaciones que tiene de inteligencia artificial deben de requerir algún tipo de procesador o algún tipo de driver o de programa que viene con el sistema operativo. Entonces, en este caso, desgraciadamente en Android no se puede. Si ustedes lo quieren hacer en un teléfono celular, entonces deberían de tener un iPhone 8 o superior o un iPad también de reciente generación. De esta manera, ustedes van a poder cambiar el fondo sin ningún problema. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y queden pendientes de todos los videos que vamos a estar sacando. Van a aprender muchas cosas para esta nueva era digital que estamos viviendo. Recuerden, suscríbanse y activen la campanita para que se puedan enterar en el momento en el que sacamos un nuevo video. También, si ustedes saben algo más de lo que platicamos o han logrado hacerlo en Android, por favor comenten. Queremos saber todo lo que ustedes opinan o también comenten lo que ustedes quieren ver. Denle like, no lo olviden si esto les gustó y si les sirvió para algo, compártanlo, háganle a alguien más saber lo que está pasando con el fondo virtual de Zoom. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video y recuerden, tengan una feliz cuarentena. Hasta luego.